Buenas noches, mi nombre es Laura Elizabeth Armas Santos, alumna de la UEMEX en Derecho Internacional a Distancia, séptimo semestre, Unidad Académica Cuautitlán Izcalli. Yo les hablaré de dos temas súper importantes en nuestra carrera, como son la jurisdicción y el arbitraje. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia, integrado por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es el carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada. La jurisdicción es una función estatal de satisfacción de pretensiones ante una controversia o conflicto. Para el derecho constitucional y las ciencias políticas, por largo tiempo ha sido uno de los poderes del Estado, llamado poder judicial, de acuerdo a la doctrina de la separación de poderes, mientras que para el derecho procesal constituye uno de los presupuestos procesales y uno de los más importantes. La jurisdicción se caracteriza por su origen constitucional, es decir, por ser de rango constitucional. Por su unidad conceptual es una sola, no acepta clasificaciones o divisiones. Por el solo hecho de clasificarse, la jurisdicción pierde su naturaleza para convertirse en el de competencia. Es por ello que todos los jueces tienen jurisdicción, de lo contrario dejarían de serlo. Pero no todos son competentes para conocer de todas las materias o casos. Por su inderogabilidad, puesto que el emanar de la soberanía no puede ser abolida. Por su indelegabilidad, que supone la imposibilidad de transferir la calidez de juez a otra persona, aunque así es posible prorrogar la posibilidad de juzgar de un juez a otro, que se le dice prórroga de competencia. Por su necesariedad e inexcusabilidad, es necesaria en la medida que el proceso jurisdiccional también lo es decir, cuando se encuentra prohibida la autocompasión y la autotutela como un medio de solución de conflictos, tornándose, por tanto, es inexcusable para el Estado, por derivación de lo anterior, su necesariedad. Por su eficacia de cosa juzgada, ya que la actividad jurisdiccional produce el efecto de cosa juzgada, a diferencia de algunas facultades administrativas, dando el acto realizado en función de ellas, puede ser revisado y en su caso anulado por la autoridad judicial. La palabra jurisdicción en sentido coloquial también es utilizada para designar el territorio, estado, provincia, municipio, región, país, etc., sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materiales que se encuentran dentro de su competencia, y, en general, para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. ¿Qué es el arbitraje? Se dice es el procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia, que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias, en lugar de acudir ante los tribunales. Se dice que es consensual, ya que el proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado, en el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato.
Las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. ¿Quiénes pueden ser árbitros? Según la ley, puede ejercer como árbitro cualquier persona mayor de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles, exigiendo la ley que el árbitro de derecho debe ser abogado, puede ser nacional o extranjero. Cuando se designa a una persona jurídica como árbitro, se entiende que actúa como entidad nominadora, artículo 20 de la ley 26.572. Los impedimentos. Tienen impedimento los magistrados, con excepción de los jueces de paz, los fiscales, los procuradores públicos y los ejecutores coactivos, el presidente, los vicepresidentes, los parlamentarios y miembros del Tribunal Constitucional, oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, salvo los profesionales asimilados, los exmagistrados en las causas que han conocido el control general de la República en procesos arbitrarios en que participan las entidades bajo su control, artículo 6 de la ley 26.572. ¿Será neutral el arbitraje? Se dice que además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebra el arbitraje. Esto permite garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales. ¿El arbitraje será un procedimiento confidencial? Sí, ya que el reglamento de arbitraje de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, protege específicamente la confidencialidad de las existencias del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso y el laudo. En determinadas circunstancias, el reglamento de arbitraje de la OMPI permite a una parte restringir el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral. La Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 reconoce dos modalidades, el arbitraje de derecho y el de equidad. En el primero, los árbitros que requieren la condición de abogados en ejercicio deben atenerse al rigor de las reglas sustantivas o accidentales impuestas por la ley. Por el contrario, el arbitraje de equidad es menos formalista y además el árbitro no ha de tener imperativamente formación jurídica, siendo suficiente que sea personas físicas y esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles. El procedimiento legal que prevé los requisitos y actos que se desarrollan y cumplimentarán para solucionar una controversia sin necesidad de acudir a la autoridad judicial. De esta manera, las partes enfrentadas en un conflicto social deciden encomendar a un tercero la solución del conflicto planteado, aceptando por adelantado dicha solución. ¿Qué es la conciliación en la sede arbitral? La ley prevé como paso procesal e ineludible la convocatoria a una audiencia de conciliación entre las partes, en la cual los árbitros promueven un acuerdo que ponga fin al litigio o aminore las cuestiones controvertidas a ser resueltas por los árbitros. Esto demuestra que los árbitros deben procurar acercar a las partes para armónicamente resolver el problema que los separa. Dicho acuerdo puede registrarse en forma de laudo, artículo 41 de la Ley 26.572, de tal forma que adquiere el carácter de cosa juzgada. Sin embargo, es el árbitro quien está en capacidad de considerar la oportunidad de una conciliación con la que se demuestra la libertad del árbitro para citar o no a las partes a una audiencia de conciliación y el modo más conveniente para realizarla.
¿Cuál es su costo del arbitraje y los honorarios del árbitro? El procedimiento arbitral evita transmisiones y ritualismo innecesarias, como el caso de pruebas superfluas, que hacen el arbitraje sea menos costoso. La celeridad es otro factor que contribuye a la economía, en la que es posible obtener una adecuada retribución para los abogados, peritos y árbitros. El arbitraje para resolver conflictos significa adoptar un sistema con reglas diferentes a los regularmente desarrollados en la vida jurisdiccional, que nos conduce a pensar en un cambio de mentalidad en las partes. El laudo arbitral es la decisión que emiten los árbitros para finalizar un litigio. De tal forma dan cumplimiento a sus designados como árbitros, a diferencia del juez de jurisdicción, que el provenir de la escritura orgánica del Estado tiene carácter permanente y genérica, con delimitaciones propias en material territorial y funcional. ¿Cuáles son los recursos contra el laudo? En principio los laudos son definitivos, no procediendo recurso alguno, salvo las expresamente autorizadas por la ley, artículo 59 Ley 26.572. Los recursos que la ley franquea son dos: apelación y anulación. No son acumulables o formuladas subsidiariamente, alternativo o sucesivos, invocado uno de ellos. El otro resulta improcedente, artículo 70 de la ley 26.572. ¿Qué es el tribunal arbitral? Está facultado a decir sobre su propia competencia, incluso sobre oposiciones en torno a la existencia o validez del convenio arbitral. La decisión del tribunal arbitral, que es el contrato, es nulo, no determina la nulidad del convenio arbitral, puesto que el convenio, que forma parte de un contrato, se considera independiente de las demás estipulaciones del mismo. La oposición debe formularse en el momento de presentar la contestación. En tal caso, las partes no están impedidas de formular la oposición por el hecho de haber designado a un árbitro o participando en su designación. La oposición al tribunal arbitral, cuando se ha excedido en su mandato, se formula de inmediato. Sin embargo, el tribunal arbitral puede, en cualquiera de los casos, presentar una oposición más tarde de considerar justificada la demora. Contra la decisión del tribunal arbitral no procede impugnación alguna, sin perjuicio del recurso de anulación, si la posición es desestimada cuando así corresponda. Mis fuentes son